Y una vez que tenemos las áreas, ¿qué les parece? ¿Estamos en condiciones de despejar la densidad que tengo en la salida? ¿Tengo todos los datos? ¿Qué les parece? Fíjense, las áreas ya las tengo calculadas. El área de entrada y el área de salida. La densidad de la entrada la tengo como dato. Y la velocidad de entrada y de salida también las tengo en el enunciado. Con lo cual estoy en condiciones de calcular la densidad en la salida. Acuérdense siempre de poner las unidades asociadas para que se cancelen y estén seguros, digamos, de que están bien colocadas. Acá si hacen el cálculo van a ver que la densidad le da un número bastante chico, 1,66 por 10 a la menos 3 o 0,00166 slack por pie cúbico. Y luego nos dice que calculemos el flujo en libras por hora. Acá en este caso, si hablamos libra por hora, estamos hablando de caudal peso. Por lo cual, en este caso, el caudal volumétrico lo vamos a multiplicar. En vez de la densidad, que estamos hablando del caudal masa, caudal peso es multiplicar ese caudal volumétrico por el peso específico. Entonces, consideremos, por ejemplo, si vamos a tomar la entrada, habíamos dicho que el área de entrada era un pie cuadrado, con lo cual, si reemplazamos, vamos a tener que el peso específico es dato, la velocidad es dato y el área también, con lo cual estamos en condiciones de sacar el caudal peso. Que en este caso nos va a dar 85,08 libras fuerza por minuto. Pero fíjense que lo piden por hora. Entonces, ¿qué tendría que hacer esos 85,08 para llevarlo a libra por hora? ¿Multiplicarlo por 60? Claro. Lo multiplico por 60, que son los minutos que tengo en una hora, y obtengo que el caudal peso va a ser 5.104,8 libras fuerza por hora. O sea, este sería el caudal peso. Hasta ahora analizamos lo que es el movimiento de un fluido a través de la aplicación del teorema de conservación de la masa. Ahora en el próximo ejercicio
vamos a tener una cañería inclinada, con lo cual, aparte, vamos a tener que aplicar el teorema de conservación de la energía. Nos da una serie de datos, nos dice que el fluido es agua, nos da los diámetros superior e inferior, la presión que tengo en la parte inferior del conducto, la velocidad que tengo en ese sector, y nos dice que la diferencia de altura entre la parte superior e inferior es de 2 metros. Bueno, el teorema de conservación de la energía lo que dice es que la energía que tengo en un punto tiene que ser igual a la energía que tengo en otro punto. Y esa energía se compone de la energía de presión, la energía cinética y la energía del fluido. Entonces, analizando cada una por separado, yo tengo la energía potencial, que va a ser el peso por altura, la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, el peso es la masa por la gravedad, con lo cual yo puedo reescribir la ecuación de energía cinética como un medio de la relación entre el peso y la gravedad por la velocidad al cuadrado. Y la energía del fluido va a estar relacionada con la presión que tenga y el trabajo que se realiza al desplazar el mismo por una determinada área. Si nosotros sabemos que el peso específico es el peso sobre el volumen, podemos determinar que la energía del fluido va a ser la presión por el peso dividido el peso específico. Entonces, teniendo en cuenta cada una de estas presiones, reemplazando, digamos, en forma genérica, fíjense que si el peso específico es constante, voy a tener la igualdad simplificada, en donde la altura de un determinado punto más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión en ese punto sobre el peso específico va a ser igual a la altura en la condición 2 por la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2g más la presión en 2 sobre el peso específico. Entonces, teniendo en cuenta que yo tengo dos posiciones específicas, la superior y la inferior, vamos a ver que en este caso nos está pidiendo la presión en la parte superior de la cañería, pero a su vez yo tampoco tengo la velocidad en la parte superior. Entonces este dato yo lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? A partir de la aplicación del teorema de la conservación de la masa, que habíamos visto que el caudal másico en la entrada tiene que ser igual al caudal másico en la salida. Como en este caso se considera que la densidad es constante, vamos a tener que la velocidad por el área en la parte inferior tiene que ser igual a la velocidad por el área en la parte superior. Con lo cual puedo despejar, en este caso, la velocidad en la parte superior. Acá en este caso, como es una superficie circular, tanto en la parte superior como inferior, nos queda la relación de diámetros. Y vamos a obtener que la velocidad, en este caso, en la parte superior es de 0,75 metros por segundo. Entonces, ya eso lo consideramos como un dato, ese cálculo. O sea, la velocidad en la parte superior es 0,75 metros por segundo. A su vez, fíjense que nos da como dato que delta H es igual a 2 metros, o sea,
que H2 menos H1 va a ser igual a 2. Con lo cual, esta consideración la puedo reemplazar en la ecuación de igualdad y lo coloco como delta H. En esta situación yo estoy en condiciones de calcular la presión que tengo en la parte superior. Con lo cual, lo que hago es despejar la presión en la parte superior y puedo sacar el factor común con el peso específico. Fíjense que en este caso tengo todos los valores. La velocidad en la parte inferior es 3 metros por segundo, es dato. Profe. La velocidad en la parte superior, la que calculé, 0,75 metros por segundo. Profe. Sí. Nicolás Moreno está en la sala de espera, me dice. Ah, qué raro, no me aparece, a ver. Qué raro que no me... No sé, recién me mandó un mensaje, me dijo que está esperando. Ahí está. Es raro que no me tirara el aviso, porque generalmente tira aviso cuando hay gente en espera. Ahí Sí. está entrando. No sé si tendrá algún problema, porque me pone uniendo y como que... Ahí que no entró. Ahí está, Nicolás, ¿no? Ahí estamos todos. Ahí le conectó, sí. Perfecto. Bueno, entonces, habíamos visto que las velocidades ya las teníamos. La presión en la parte inferior es dato también. El peso específico también. Estamos hablando de agua, con lo cual es 9,81 kilonewton metro cúbico. Y habíamos visto que la diferencia de altura era 2 metros. Entonces, reemplazamos esos valores y vemos que se puede hacer el cálculo directamente y nos estaría dando en kilopascales. En este caso en particular, nos da que la presión en la parte superior del conducto es 329,599 kilopascales. A su vez, el teorema de conservación de la masa también podemos aplicarlo, por ejemplo, para la circulación de un fluido que ocurre a través del vaciado de un tanque. Por ejemplo, en esta situación, en el ejercicio 6, que nos pide establecer cuál es el nivel de equilibrio. O sea, fíjense, tienen un caudal de entrada, tienen un caudal de salida y está regulado por una válvula. Y nos da como dato que el peso específico es 9,81 kilonewton metro cúbico, o sea que es agua. Nos dice que hay un caudal de entrada de 0,05 metros cúbicos segundo y el caudal que va a circular por la válvula va a ser de 9,2166 por 10 a la menos 3 por la raíz de la variación de presión en kilopascales. Entonces, si aplicamos el teorema de conservación de la masa, vamos a tener que en la condición de entrada y de salida, si consideramos que la densidad se mantiene constante, podemos establecer que el caudal volumétrico de entrada
va a ser igual al caudal volumétrico de salida. Entonces, en este caso, si yo tengo que la válvula responde a una variación de presión en kilopascales, ¿qué les parece? O sea, ¿qué presión estaría soportando, digamos, ¿cuál sería la variación de presión? Si a la salida de presión tengo la presión atmosférica, ¿qué les parece? ¿Qué tendría del lado izquierdo, digamos, de la válvula que pueda ejercer presión? ¿Qué les parece? Aguas arriba de la válvula que tengo. Fíjense, tengo la altura de una columna de líquido. ¿Y cómo calcula la presión ejercida por una columna de líquido? Tenés la altura, Sí, y la densidad, va. Sí. el peso específico. Bueno, sí, perdón, es verdad. O sea, ¿qué hacemos? Reemplazamos esa variación de presión por lo que es el equivalente, el peso específico, por la altura. Por eso siempre está bueno, digamos, que reemplacen también por las unidades asociadas, porque supóngase, como habían dicho, si nosotros ponemos la densidad, fíjense que no les va a dar kilopascales. Entonces ahí se van a dar cuenta que es el peso específico. Claro, sí. Claro, o sea, justamente para eso es como para, más allá del... Y está buenísimo poner las unidades. Claro, porque más allá de los valores numéricos, cuando tienen las unidades asociadas, automáticamente, si hay algo que no pone correcto, no le va a dar las unidades. Entonces, fíjense que acá en este caso, nosotros el caudal lo tenemos. Es dato, 0,05. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar H. Entonces, reemplazamos ese caudal, el peso específico que era dato, y obtenemos que la altura de equilibrio es de 3 metros. O sea, fíjense que siempre, acá es un poquito que nos estamos adelantando a lo que sería la próxima unidad, que estamos hablando de que el caudal que circula por una válvula va a depender de la raíz cuadrada de la variación de presión. La variación de presión, ¿qué es? La diferencia de presión que tengo entre la entrada y la salida de la válvula. Que acá en este caso, como yo tengo la presión atmosférica, tanto a la salida como a la entrada, la desprecio, y lo que tendría de diferencia es la columna de líquido, que sería justamente el peso específico por la altura de la columna del tanque. Y ahora vamos a ver en el próximo ejercicio una aplicación práctica, digamos, de la utilización de un caudalímetro de placa orificio. Entonces nos pide que calculemos el caudal volumétrico y el caudal másico. ¿Cuál es la expresión genérica del cálculo del caudal volumétrico? Acá en este caso, en el apunte de Daniel se van agregando distintos niveles de condiciones. Nosotros llegamos, digamos, hasta las condiciones de que tenemos en cuenta el coeficiente de expansión y consideramos que como la presión es menor a 10 bar, no tenemos en cuenta el coeficiente de compresibilidad, que si no tendría que estar dividiendo
O sea, el coeficiente de compresibilidad se tendría que poner asociado a la densidad. En este caso, como nosotros vamos a considerar que la presión es menor a 10 bar, no la colocamos. Ese factor de 1,11072, si ustedes lo relacionan con lo que vieron con Daniel, sería de multiplicar pi sobre 4 por raíz de 2. Porque por ahí no... Me parece que igual figura después en algún lado en el apunte. Sí, acá en la página 20 está 1,11072. O sea, porque muchos se pueden preguntar de dónde sale ese número. Ese número justamente sale de relacionar todas las constantes y llevarlas a un solo coeficiente. Un dato importante a tener en cuenta siempre cuando apliquemos estas fórmulas es en qué unidad tiene que ir cada una de las variables. La presión tiene que ir en pascales, los diámetros en metros, y va a haber un coeficiente beta que va a ser la relación entre diámetros. Vamos a tener una variable que va a ser el coeficiente de descarga, el cual lo sacamos a través de una tabla. Esa la tienen en un apunte seguramente, en donde tiene una doble entrada. Por un lado tienen el número de Reynolds, que sería la columna vertical, y en la fila horizontal tienen el beta, que es la relación entre diámetros. Entonces, ese coeficiente de descarga lo vamos a sacar a través de esta tabla con el número de Reynolds y el beta. 0,6120. ¿Cómo? 0,6120. Claro, pues acá en este caso entramos con el Reynolds 64.000, el beta que tenemos que dividir el diámetro interno de 60 milímetros sobre el diámetro de la tubería, que es 100. El beta entramos con 0,6, como bien dijeron. Si entran en la tabla van a obtener que el coeficiente es 0,6120. Entonces, una vez calculado ese dato, ya lo tenemos en cuenta para el cálculo. Ahora tenemos que ver el coeficiente de expansión, que tiene la siguiente forma de calcularlo. Esto se sacó a través de cálculos experimentales. Fíjense que es una fórmula bastante intrincada. Ahí tienen involucrado una serie de coeficientes. Tiene el coeficiente isotrópico, fíjense el K, que relaciona el CP con el CB. Tiene la relación de diámetros y la relación de presiones. Acá en este caso, como estamos hablando de un líquido, se considera que el coeficiente de expansión es igual a 1. Entonces, si yo lo reemplazo en la fórmula, ¿qué es lo que tendría que poner? El coeficiente de descarga, el coeficiente de expansión, que es 1 en este caso. Después multiplico por el diámetro. Fíjense que el diámetro nos dice el fabricante que tiene que estar en metros, por lo cual esos 60 milímetros lo voy a tener que dividir por 1000. El beta habíamos dicho que era 0,6, esa es la relación entre diámetros, 60 sobre 100. La caída de presión tiene que estar en pascales, está bien, no se está en la misma unidad. Y tiene que dividir por la densidad, que en este caso, como estamos hablando de agua, son 1000 kilos por metro cúbico.
si ustedes hacen el cálculo con estos datos, llegamos a que el caudal volumétrico es igual a 0,0131 metros cúbicos por segundo. Y el caudal másico, ¿por qué lo tendríamos que multiplicar para calcularlo? Por la densidad. Que acá en este caso, como es Que es agua... 1. ¿Cómo? Que es 1. Va. No, está en metros cúbicos, sería 1000. Claro. En este caso sería 1000 kilos por metro cúbico. Entonces multiplicamos ese número por 1000 y nos da que el caudal másico es 13,1 kilos por segundo. Luego también podemos aplicarlo a un tubo Venturi, que es bastante similar al placa de orificio, nada más que cambia la forma de calcular el coeficiente de descarga. Acá en este caso nos dice que también el fluido es agua, los diámetros son los mismos, y nos dice que la densidad en este caso es de 971 kilos por metro cúbico. Y además nos dice que el material con el cual está construido el caudal volumétrico, o sea, el caudalímetro está construido de fundición maquinada, que eso nos va a servir para saber cuál es el coeficiente de descarga. Otro dato importante es siempre tener en cuenta las unidades que tiene que llevar cada una de las variables, la presión en pascales, los diámetros en metro, y el coeficiente de descarga lo vamos a obtener a través del material con el cual está construida. Esto ustedes lo tienen en el apunte, está en la página 24. O sea, según sea tubo de fundición maquinada, tubo de lámina soldada, el coeficiente de descarga va a variar un poco. En este caso, como estamos hablando de fundición maquinada, el coeficiente de descarga va a ser 0,995. En este caso, como estamos hablando de agua, el coeficiente de expansión va a ser 1. La relación de diámetros es la misma que en el caso anterior, 0,6. Y teniendo esos datos, estoy en condiciones de calcular el caudal volumétrico. Fíjense en estos casos que es importante tener en cuenta, digamos que la relación de diámetros en la parte de la división está elevada a la cuarta. Ténganlo en cuenta para cuando efectúen los cálculos. En este caso me dio 0,0216 metros cúbicos por segundo. Si yo quiero obtener el caudal másico, lo multiplico por la densidad, que en este caso es 975 kilos por metro cúbico, y obtengo que el caudal másico es 21,06 kilogramos por segundo.
Luego también tenemos una condición de caudal volumétrico y másico que nos pide que calculemos en una cañería que está conectada a una placa de orificio y nos dice que en este caso vamos a tener aire como fluido nos dice que consideremos que el régimen va a ser turbulento, la temperatura 80 grados centígrados, el diámetro de la cañería 75 milímetros, el diámetro de la placa de orificio 45, la caída de presión 29.409 pascales, la densidad 1,204 kilogramos por metro cúbico, la presión 1.000.000 de pascales, el coeficiente de viscosidad dinámica 1,81 por 10 a la menos 8, y la relación de compresión 1,41. Entonces, yendo a la fórmula genérica de cálculo del caudal volumétrico y teniendo en cuenta las unidades asociadas, vamos a calcular el coeficiente de descarga. En donde acá, como habíamos visto, tenemos que dar con el número de Reynolds y el beta. En este caso, ¿qué les parece? ¿Cuánto sería el coeficiente de descarga? ¿Qué número de Reynolds tengo? Si me dicen, tengo un régimen turbulento alto. ¿Qué les parece con respecto a lo que habíamos visto al inicio? Yo diría de los más altos de la tabla. Claro, o sea, lo más alto posible, sea número que tiene infinito o lo más alto que tenga disponible. ¿Y la relación de diámetros? ¿De cuánto sería? .06. Claro, acá en este caso tengo que entrar con esos dos datos, con 0,6 y con el número más alto que tenga de el número de Reynolds. ¿Qué coeficiente de descarga obtengo? Si entra en la tabla, ¿cuál sería el coeficiente de descarga que obtendría? 0,60, 61. Claro, o sea, entro con 0,6 y entro con el reino más alto, que en este caso es la fila inferior, y obtengo el coeficiente de descarga. Una vez que tengo el coeficiente de descarga, ya estoy en condiciones de calcular el coeficiente de expansión, que habíamos visto que está relacionado con la relación de diámetros, la presión de entrada, la presión de salida, y a su vez también tenía en cuenta la relación entre CP y CB. Entonces, la presión en la salida va a ser la presión en la entrada menos la caída de presión que tengo por la placa orificio. Entonces, a eso tengo que descontar, o sea, el 1.000.000 de pascales, tengo que descontarle los 29.000.
Si yo reemplazo ese valor en el cálculo del coeficiente de expansión, voy a obtener que el mismo es igual a 0,992. O sea, fíjense que cuando yo tengo aire es menor a 1. ¿Qué significa eso? Que voy a tener un caudal menor. Entonces, reemplazando en la fórmula de caudal volumétrico, voy a obtener que el mismo es igual a 0,2265 metros cúbicos por segundo. Y también lo que puedo hacer es comprobar, digamos, que con este caudal volumétrico el Reynolds tiene infinito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular. Con ese caudal puedo obtener, relacionado con el área, puedo obtener la velocidad que voy a tener de circulación, que es 51,269. Entonces, si yo tengo esa velocidad, la multiplico por la densidad, por el diámetro de la cañería y lo divido por el coeficiente de viscosidad dinámica. Y fíjense que justamente comprobamos que el número de Reynolds es muy alto, nos está dando 2,55 por 10 a la 11. Y el caudal másico, habíamos visto que lo que teníamos que hacer es tomar ese caudal volumétrico y multiplicarlo por la densidad. Y en este caso nos estaría dando 0,2727 kilogramos por segundo. Y por último nos queda analizar un sistema de calefacción en donde el aire ingresa a una velocidad media de 9 metros por segundo y 60 grados centígrados, donde la sección en ese sector es cuadrada de 30 centímetros de lado. La salida del sistema presenta una sección circular con un diámetro de 40 centímetros y la temperatura en ese sector es de 35 grados. Entonces nos pide que calculemos la velocidad en la salida, el caudal volumétrico en la salida y el caudal másico en la salida. Y los datos que nos da es que el peso específico del aire a 60 grados es de 12 newton metro cúbico y a 35 grados es de 15 newton metro cúbico, o sea, a menor temperatura, más pesado. Ahora, al regreso de la próxima reunión que tengamos ahora en 5 minutos, vamos a analizar qué es lo que pasa a cada una de esas temperaturas. Ok.